Orientaciones para desarrollar las actividades de la semana 24 correspondiente al área de matemática del segundo año de educación secundaria de la plataforma Aprendo en Casa. Trata de las siguientes situaciones. Resolvemos situaciones problemáticas a través de ecuaciones e inecuaciones. Actividades: comprendemos situaciones relacionadas con expresiones algebraicas que involucran igualdades y desigualdades de primer grado. Reconocemos los elementos y propiedades de ecuaciones e inecuaciones de primer grado en situaciones de contexto real. Bien, las indicaciones que siempre vienen para cada caso. También las utilidades, lo que necesitamos, ¿no? Y qué es lo que se va a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que haremos? Es importante comprender las situaciones dependiendo del contexto que se vive y representarlas mediante expresiones algebraicas que involucran ecuaciones e inecuaciones de primer grado, cuyos elementos y propiedades se identifican a partir de las relaciones y comprensión de estas. Bueno, como trata básicamente de ecuaciones e inecuaciones, ciertamente se representan bajo expresiones algebraicas. Estas deben partir pues de situaciones del contexto, ¿no? Es lo que nos están explicando, ¿no? Pero además debemos justificar esas representaciones a través de conocimientos matemáticos y corregir algunos errores si fuesen necesarios. Situaciones cotidianas en el hogar en medio de la pandemia COVID. Son diversas, ¿no? Ya las conocemos, todas las que hemos pasado y las que aún seguimos pasando a partir de esta pandemia del COVID-19. Tenemos los servicios básicos como agua, energía eléctrica, telefonía, el transporte de equipajes, encomiendas, entre otros, han adquirido una importancia vital para las familias. Sin embargo, en los últimos meses se incrementaron sus costos, lo que generó un malestar y desacuerdo entre las empresas y los usuarios. Bueno, ahí tenemos uno de los aspectos que mediante los cuales pues se están evidenciando, ¿no?, como problemas en esta situación de contexto, ¿no?, de la pandemia. Como ejemplo dice, no pueden ser las tarifas de energía eléctrica, telefonía celular, agua potable, entre otros, que en la mayoría de los casos se expresan en representaciones que involucran conocimientos de términos algebraicos. Bueno, la idea es a partir de ellos representar esas situaciones problemáticas y expresarlos en forma algebraica a través de ecuaciones y a través de inecuaciones, ¿no? Ahí tenemos algunas preguntas que podemos responder que pueden ser abordados en este bloque, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto se paga la tarifa aplicable al usuario por el metro cúbico de agua, ¿no? ¿Tiene algo que ver el mayor consumo de energía eléctrica con el tipo de tarifa que se paga? ¿Cuánto se paga por minuto de llamadas telefónicas de un celular? No. Las personas, según su edad, están limitadas para asistir a algunos lugares. ¿Qué condiciones o diferencias de costo a pagar tienen los servicios de transporte de encomiendas? Como habrías podido notar, son algunas preguntas que hoy en día muchas personas y familias se vienen haciendo, ¿no? Bueno, en esta actividad nos proponen el siguiente reto. Dice, es elaborar representaciones de diversas situaciones cotidianas haciendo uso de expresiones algebraicas que involucren ecuaciones e inecuaciones de primer grado. Situación 1. Un matemático construyó o diseñó un esquema como en el que se observa en la figura para construir un tapete para desinfectar sus calzados al retornar a casa. Si el perímetro del tapete rectangular es de 160 centímetros, ¿qué ecuación le permitirá calcular el valor del ancho de dicho tapete? Bueno, aquí viene representado en forma algebraica tanto el largo como el ancho del tapete, ¿no? Dice 3x de largo y 2x de ancho. Entonces, para calcular la medida, ¿no? Porque dice cuál es la medida, ¿no? Cuál es el valor del ancho de dicho tapete, ¿no? O sea, ¿cuánto vale pues de 2x? Obviamente primero tenemos que calcular el valor de x. Pero como nos dan la medida del perímetro, que es 160 centímetros el total,
Entonces debo sumar, pues, ¿no? Sabiendo que el perímetro es la suma de sus lados, sumar, pues, ¿no? 3x más 2x más 3x más 2x e igualar a 160 centímetros. De esa manera podré encontrar el valor de x. La pregunta es, ¿el valor de x me permitirá calcular el ancho? Todavía no, ¿no? Pero sí, reemplazando el valor de x aquí, 2 por x, ya puedo encontrar el valor del ancho. Lo cual no es tan necesario, porque acá lo que me pregunta es, ¿qué ecuación le permitirá calcular el valor de ancho? O sea, lo que le decía, ¿no? La suma de 2x más 2x más 3x más 3x es igual a 160 grados. Eso es lo que está pidiendo básicamente en este primer caso, ¿no? Entonces, ya es interpretación también de ustedes o la forma como lo representen esta ecuación. Ya dice solamente representar, no dice exactamente calcular, ¿no? ¿Qué ecuación permitirá calcular? O sea, solamente el planteamiento. Vamos a la situación 2. Don Julio construyó un techo de calaminas de forma rectangular cuyo perímetro es de 84 metros, sabiendo que es el doble de largo que de ancho. ¿Qué ecuación le permitirá resolver este problema si deseamos averiguar las medidas de largo y ancho de este techo? Bueno, aquí hay una parte que dice, ¿no? Sabiendo que es el doble de largo que de ancho, entonces, pues al ancho podemos colocar x en ambos lados, ¿no? Y el largo sería 2x, 2x. Y la suma de todo ello lo planteamos como ecuación igualando a ¿cuánto? Igualando a 84. Entonces de esa manera también ya estaría planteado como ecuación la situación número 2. Estas situaciones, bueno, las estamos sacando pues del contexto donde viene ocurriendo esta pandemia y todas esas cosas, ¿no? Entonces, no está planteado como tal, ¿no? En el módulo que está emitiendo el programa de Aprende en Casa, ¿no? Pero sí el contexto, entonces de ahí es donde estamos sacando estos casos, ¿no? Vamos a ver una situación tercera, la número 3. Dice, dos hermanas, Marisa y Esther, discutían sobre sus edades mientras asistían a sus clases en línea durante la cuarentena. Se sabe que Marisa tiene 5 años más que su hermana Esther y que cuando Esther tenga los años que ahora tiene Marisa, las edades de ambas sumarán 35 años. ¿Qué edad tiene cada una ahora? No, ahora. Bueno, para eso definitivamente lo que corresponde pues es calcular el valor de x, ¿no? Entonces, ahora dice que discutiendo mientras asistía, ¿no? Se sabe que Marisa tiene 5 años más que su hermana Esther. Entonces a Esther le colocamos x años y a Marisa x más 5. ¿Por qué? Porque se sabe que Marisa tiene 5 años más que Esther. Entonces x más 5. Dice, eh, Esther, ahora dice, ¿no? Y cuando Esther tenga los años que ahora tiene Marisa, recuerda que Marisa ahora tiene x más 5 años, entonces cuando Esther tenga esta misma edad, x más 5, ¿no? O sea, después, ¿qué va a pasar con Marisa? Marisa va a tener, pues, a x más 5 le tenemos que sumar esos 5 años, por eso es que acá sale x más 10, ¿no? En aquel entonces, dice, ¿no? Después, ya, cuando Esther tenga los años que ahora tiene Marisa, las edades de ambas sumarán 35 años. Es decir, en este momento, ¿no? X más 10 más X más 5 va a ser igual a 35 años, ¿no? Esa es la ecuación pues que me va a permitir desarrollar esta situación problemática. ¿La pueden resolver? Sí se puede resolver, ¿no? Pero lo primero es plantear dicha ecuación. Continuamos. Situación número 4. Lorena y Andrea son dos madres de familia que se conocieron en las reuniones virtuales que realiza la PAFA del salón donde estudian sus hijas. De ellas se sabe que Lorena tiene 20 años menos que Andrea. Si las edades de ambas suman 86 años, ¿cuál es la máxima edad que podría tener Lorena? Haciendo uso de expresiones algebraicas, plantea los enunciados que nos permitirá resolver el problema. Aquí dice, de ellas se sabe que Lorena tiene 20 años menos que Andrea.
Entonces colocamos la primera expresión algebraica como Lorena es igual a lo que tiene Andrea menos 20 años, ¿no? La edad de Andrea menos 20 años. ¿Qué más dice? Si las edades de ambas suman menos de 86 años, es decir, la edad de Lorena más la edad de Andrea debe ser menor a 86, ¿no? años. ¿Ve? Dice, ¿cuál es la máxima edad que podría tener Lorena? Entonces, aquí se puede reemplazar, ¿no? Como a Lorena se puede reemplazar como a menos 20, ¿no? Y luego plantear la inecuación. Esa inecuación es la que hay que expresarla aquí donde dice la respuesta, ¿no? Plantea, dice, ¿no? Los enunciados que nos permitirán resolver el problema. Bueno, en esta primera parte ya están planteados los dos enunciados, pero ahora hay que llevarlo a una sola inecuación. De eso trata la situación 4. Vamos a la situación 5. Tenemos dos figuras, un triángulo equilátero de lado X y un rectángulo de largo X y de alto 4, de alto o de ancho, ¿no? 4. Determina para qué valores de X el perímetro del rectángulo es superior al del triángulo, ¿no? Determina para qué valores de X el perímetro del rectángulo. Ahora recordemos el perímetro del rectángulo. Sería X, arriba también X, aquí 4, 4 sería 2X más 8. 2X más 8. Dice, debe ser superior al del triángulo. O sea, debe ser mayor a 3X. Listo. Ese es el planteamiento que permitirá resolver esta situación. ¿Ya? Esa es la situación 5. Entonces, como se han dado cuenta, en todos estos casos lo que nos están pidiendo es plantear tanto inecuaciones como inecuaciones que nos van a permitir resolver los problemas. No estamos pidiendo necesariamente que hallen el valor de X o que resuelva cada una de las inecuaciones. ¿De qué se puede hacer? Sí se puede hacer. Y seguramente lo vamos a hacer en las clases virtuales que desarrollemos con las alumnas a las cuales atiendo. Vamos a ver a la actividad correspondiente al día 4. Dice, reconocemos los elementos y propiedades de ecuaciones e inecuaciones de primer grado en situaciones de contexto real, ¿no? Día 4. Nos vamos al reto. Dice, en esta actividad el reto es elaborar una tabla u organizador gráfico de clasificación de ecuaciones e inecuaciones de primer grado, señalando sus elementos y propiedades a partir de situaciones cotidianas. Muy bien. Para elaborar una tabla u organizador gráfico de clasificación de ecuaciones e inecuaciones, bueno, se les ha planteado en el módulo que se les está enviando a su grupo de WhatsApp de cada uno de los alumnos a los que atiendo, se les está enviando la parte teórica, ¿no? De clasificación de ecuaciones, ¿no? Algunas formas de clasificación, por ejemplo, con respecto al coeficiente de las incógnitas, ¿no? Pueden ser numéricos, pueden ser literales. Con respecto al número de incógnitas, pueden ser con una incógnita, con dos incógnitas, con tres incógnitas, etcétera, ¿no? Con respecto al número de soluciones, tenemos compatibles, dentro de ellas tenemos las compatibles determinadas y las indeterminadas. Y ahí tenemos ejemplos también, ¿no? Ahora, las ecuaciones compatibles, incompatibles o absurdas, ¿no? Cuando ocurre ese tipo de inecuaciones, ¿no? O sea, de ecuaciones, perdón. Entonces, esas son las formas de clasificación, pero también hay otra forma de clasificación que es según la potencia de la incógnita, ¿no? Por ejemplo, tenemos ecuaciones de primer grado o lineal de segundo grado, de tercer grado, incluso puede haber de más grados, ¿no? Pero es otra forma de clasificación. Entonces, ahí estamos dándoles hasta 4 formas de clasificación. Eso llevarlo, dice, ¿no? A un organizador gráfico, ¿ya? A un organizador gráfico. Puede ser en tablas o puede ser algún otro tipo de organizador gráfico en el cual tendrían que hacer este resumen, ¿no? Bien, y nos falta la de las inecuaciones, ¿no? Clasificación de inecuaciones, algunas formas, por ejemplo, son las inecuaciones lineales, las lineales dobles, ¿no? Que son estas de acá, tienen doble signo, ¿no? O sea, menos 8 menor que x, más 3 menor que 5, por ejemplo, ¿ves? Tenemos las inecuaciones cuadráticas, ¿no? También está su teoría y está incluso su ejemplo, ¿no? Cuadráticas porque acá dice x cuadrado, ¿no? De segundo grado.
Inecuaciones racionales son aquellas en las que aparecen cocientes con variable, ¿no? Entonces acá tengo 2x menos 1 sobre x menos 4, mayor que 0, ¿no? Mayor o igual que 0. Cuando hay cocientes, pero en el denominador hay una variable x, nos está diciendo que corresponde al tipo de inecuaciones racionales. Ve, entonces, estas clasificaciones son las que ustedes tienen que llevar. Primero la de ecuaciones y segundo la de inecuaciones tienen que llevar a un organizador gráfico. Ese es el trabajo con el que se concluye esta semana, ¿ya? Sería la semana 24 de Aprendo en Casa. Sus orientaciones para desarrollar las actividades que corresponden a esta semana. Muchas gracias.